Batallón de Jubilados presente. La batalla es nuestra. Súmense a la lucha y comencemos la revolución de las canas. Por el derecho y la justicia del trabajador. Bienvenidos, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Un jueves más, la revolución de las canas, jueves 23, sí, ¿verdad? 23 de junio del 2016. Ya se nos fue medio año, Héctor. Corre el tiempo veloz, se escapa de nuestras manos, no lo podemos detener y avanza, se mueve, es lo único que se mueve. Nosotros andamos acá abajo en friega, pero el tiempo no se detiene, sigue su marcha, pero es el mejor aliado del hombre. Si dejamos al tiempo algunas cosas, luego resulta que está bien porque es el mejor amigo del hombre. Con el tiempo se ha ido descubriendo toda la falsedad del decreto de extinción, toda la ilegalidad, toda la tranza. El tiempo nos ha dado la razón. El tiempo es nuestro mejor aliado, ¿verdad? Oye, Héctor Pimentel, te agradezco de antemano el apoyo que das a este programa aquí en la cabina. Es invaluable, Héctor. Muchas gracias, Héctor Pimentel. Oigan, pues el tiempo nos ayuda, nos favorece. Claro que hay veces que es un tiempo cruel, es un tiempo pesado, porque, pues imagínense, ya son casi 7 años en la resistencia, en la lucha sin cuartel contra un enemigo tremendo, muy poderoso, muy soberbio, muy hijo de... Que bueno, mejor no sigo porque voy a empezar a decirles groserías que se las merecen todas. Desde Salinas de Gortari para acá, pasando por el tremendo Cedillo, por el imbécil de Fox, el canalla de Calderón, ¿no? Y ahora con ustedes, EPN. Todos canallas, todos muy tremendos, porque tienen una consigna muy tremenda: vender, entregar, regalar, díganle como quieran, pero es entregar la soberanía territorial, energética, de telecomunicaciones, la soberanía financiera, monetaria, etcétera, etcétera. Es una venta de garage. Es entregar a cambio de ¿qué? ¿Qué les dan? Yo creo que todos estos de la clase política tienen un problema muy grave. Tuvieron una niñez muy jodida. Necesitaban mucho amor, necesitaban que les dieran seguridad emocional. Todos son muy inseguros en lo emocional, son tremendamente inmaduros emocionalmente, son amargados, neuróticos, están enojados todo el tiempo, están pensando nada más obsesivamente en el dinero. Para ellos el leitmotiv de su vida es amasar mucho dinero, y como eso lo saben las transnacionales, pues de aquí somos, dicen las transnacionales. Ese 10% que dedican de sus enormes ganancias lo dedican al soborno, lo dedican a comprar conciencias, y esos de la clase política mexicana son expertos
en dejarse sobornar. Les encanta que los sobornen. Y algunos son verdaderamente patéticos porque ni siquiera les dan grandes cantidades de dinero. Les basta con que les den algún título por ahí, como a Zedillo, que a cambio de entregar toda esa gran infraestructura de más de 20,000 kilómetros de vías férreas, ¿no? Toda una infraestructura de ferrocarriles nacionales de México, la entregó a cambio de nada, a cambio de que le den un puestecito, ya que salió de la presidencia, en la Union Pacific, que es la que compró los ferrocarriles. ¿Qué compró? No pagó nada, se la regalaron. Y entregaron el contrato colectivo, entregaron todo el sindicato, dejaron encargado ahí del sindicato a un testaferro, que es el más corrupto de todos los líderes que hay de la fauna de los charros sindicales, ¿no? Que es impresionante cómo controla ese sindicato, robando, saqueando, reprimiendo a los jubilados, etcétera, etcétera, etcétera. Víctor Flores. Entonces, le salió muy barato a la Union Pacific quedarse con toda esa gran infraestructura que cruzaba todo el territorio. Oiga usted, era algo genial. Eso que en su tiempo significó un gran avance, una gran modernización del transporte en el país, ¿no? En la época de Porfirio Díaz, pues eso lo entregó vilmente Ernesto Zedillo a la Union Pacific. Merecen que los suspendan 5 minutos en el Zócalo, que los suspendan pero de los testículos, cabrón, y que se queden ahí hasta que mueran. Esto es lo que hace la clase política en México. Son canallas que no tuvieron una infancia feliz, crecieron amargados, crecieron puñalones, muchos de ellos. Vean a Aurelio Nuño, no solo es un puñalón, es neurótico, es amargado. Véanle, como dice la revista Proceso, esa cara, ese rostro de arrogancia. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues a mí me da mucho gusto que a ese soberbio, a ese arrogante, a ese puñalón de la clase política que aspira al 2018 para llegar a la presidencia, tuvo que tragar sapos. Él decía que cero diálogo, ya está, la reforma ya está, háganle como quieran, y si quieren un diálogo para hablar de la reforma, olvídense, no hay diálogo. Pero ¿qué creen? Después de lo de Nextitlán, no Xochixtlán, o cómo se dice, Héctor Pimentel, Nochistlán, en Oaxaca, porque estuvo muy tremenda esa refriega, esa agresión contra el pueblo, contra los trabajadores, ¿no? Entonces, después de eso, que es un crimen tremendo de lesa humanidad, porque lesiona al ser humano, entonces 8 muertos, más de 50 heridos, casi 50 desaparecidos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, toda una represión ventajosa con armas de fuego, etcétera, que siempre lo han negado, pero hay evidencias. En las redes sociales se ven los soldados en posición de ataque con sus riflesotes, ¿no? Y agrediendo a maestras, maestros, niñas, niños, al pueblo en general, que no tenía ninguna arma. Bueno, ahora sí que ni siquiera piedras, hasta después se fueron reforzando, pero es una total desventaja. Es un abuso de la autoridad
Y eso ha repercutido de tal manera en el mundo que tuvieron que aceptar que haya diálogo. Y aún así, después del diálogo, las movilizaciones siguen, porque esto va más allá de una cuestión meramente gremial. Ya es un problema social. Como la gente está apoyando, el pueblo está apoyando a los maestros, al magisterio democrático, pues ya se convirtió en un problema social, porque ya agredieron al pueblo, no solo a los maestros. Y este diálogo, que lo quieren llevar a un terreno de, pues nada más, a ver cómo nos arreglamos en lo político, pues no, señores. El cuate de la CENTE dijo muy claramente, Adelfo, un profesor de la CENTE, dice: nosotros pusimos en la mesa por encima de todo la cuestión educativa, la cuestión de la educación. Es un problema que pasa por discutir la famosa reforma educativa, pasa por discutir su idea de la evaluación, etcétera, etcétera. Es ir más allá de lo político, como lo quieren llevar Nuño y Osorio Chong, y la CENTE está en su papel, pero en esa firmeza está todo lo demás, porque por supuesto que abarca todo lo demás, porque la educación afecta al pueblo, afecta a las niñas, a los niños, a los estudiantes de todo el país, y la CENTE está al frente de ese tema. Así que, a querer o no, es un problema que rebasa el problema de la educación. Es un problema que rebasa el problema de la CENTE, va más allá, tiene que ver con qué proyecto de nación tiene el gobierno neoliberal y qué proyecto tenemos acá abajo en el pueblo, los profesores, los indígenas, los jubilados, etcétera, etcétera, etcétera. En un sentido, pues sí, es una mesa que debe tratar políticamente el asunto, sí, pero sin descuidar que lo principal es la educación por encima de todo. Y bueno, nos estamos solidarizando con ellos. Ya al rato voy a mencionar cómo ya dio la vuelta al mundo este problema y cómo desde varias partes del mundo vienen a solidarizarse con el magisterio democrático. Ya hablaremos de lo que hubo ayer, que es muy interesante, un foro latinoamericano de solidaridad latinoamericana contra el neoliberalismo, donde participaron organizaciones, compañeros de Argentina, de Brasil, de México, etcétera, etcétera, etcétera. Ya hablaremos de eso, pero yo quiero, antes que nada, hacer hincapié en que el sindicato va amarrando cosas. El sindicato está negociando ese memorándum de entendimiento de una manera que le van soltando cosas, así sea a cuentagotas, pero le van entregando cosas al Sindicato Mexicano de Electricistas. Ya se acordó la entrega de la fábrica de estructuras Tacuba, el taller mecánico industrial, el taller eléctrico y el patio de almacén de transformadores de Salónica, lo que conocemos como el conjunto Tacuba, ¿no? Y el campamento Puerta de Hierro en Toluca y el taller de obras mecánicas San Simón. Y bueno, ya se ha ido entregando esto. Yo quiero hacer hincapié en algo que yo acostumbro mucho, pues no lo dice la Revolución de las Canas, no lo dice su servidor César Torruella, lo dice Martín.
Y eso me gusta, que pueda yo decir aquí lo que dice Martín públicamente, porque hay un programa que se llama Frecuencia Laboral, ¿no? En el 760 de AM, en donde los sábados de 7 a 8, ahí está fluyendo el buen Martín Esparza Flores, y él conduce ese programa y ahí nos informa, lo hace de frente, transparente, públicamente, y la compañera Andrea Luna pues luego transcribe lo que dijo Martín, y afortunadamente nos llega ya la transcripción y podemos leer lo que dijo Martín, porque así de memoria pues yo luego lo oigo los sábados, me levanto tempranito y sintonizo, y lo oigo, lo escucho con la Lulú Martínez, que qué excelente conductora es la Lulú, y pues con los abogados que participan ahí. Es un buen programa de orientación a la clase obrera, Frecuencia Laboral. Entonces me voy a permitir, es muy breve, dice Martín: muy importante comentar a los radioescuchas y a nuestros compañeros jubilados y trabajadores en resistencia que a partir de una serie de acciones y manifestaciones en los centros de trabajo de varias fábricas y talleres de la ilegalmente extinta Luz y Fuerza del centro, comenzamos a recibir las instalaciones. Son 2 etapas. En la primera nos entregaron 40 inmuebles, de los cuales 2 se descontaron porque eran inmuebles nuestros. De ahí hay otro registro de 6 inmuebles que presentan problemas. Y lo relevante de las fábricas y los talleres es que están desocupadas, porque la empresa de clase mundial, la CFE, que así le denominó Felipe Calderón en su sexenio, no fabrican, no reparan, todo lo mandan al contratismo, a las empresas privadas. Por eso hace hincapié Martín, ahí en esos lugares no hay nadie de CFE, y qué bueno, ¿no?, que está libre para que lleguemos nosotros ahí. Ese fue el gran negocio de Calderón con la iniciativa privada para desincorporar todos los procesos de trabajo de Luz y Fuerza del centro. Eso dice Martín, y sigo leyendo: de tal suerte que esta semana visitamos Toluca. Hay una comunidad que se llama Villa Cuauhtémoc. Ahí hay un centro de distribución, la Puerta de Hierro, que ya fue entregado al Sindicato Mexicano de Electricistas el jueves 16, exactamente hace 8 días. Se acuerdan que aquí lo comentamos, ¿verdad? Con su acta firmada por el INDABIN, que es donde tienen ya los bienes de Luz y Fuerza del centro. Este INDABIN es el Instituto de Administración y Avalúos de los Bienes Nacionales, INDABIN. Bueno, sigo leyendo. Aprovechamos para visitar un predio que está ahí cerca, en el que se iba a construir una subestación Alfa. Es un predio de 27 hectáreas. Este predio está enclavado en la zona industrial de Toluca. Nuestros ingenieros y técnicos han hecho ya los levantamientos del predio. Una parte importante ya está bardeada. Hay materiales. Oiga, qué interesante está esto de ese predio. Me acuerdo que ese día, hace 8 días, allí en Toluca mencionó sobre la posibilidad de una granja solar. Espero que venga aquí eso. Ahí se va a hacer un desarrollo interesante para toda la gente de la región y nuestros compañeros, porque está enclavada en la zona industrial y queda perfectamente, aquí está, y queda perfectamente una granja solar. La radiación es buena, el punto de interconexión, quedan varias fábricas
y están planeando ya nuestros compañeros con el Instituto Politécnico Nacional que se instalará ahí. Oiga, es un terrenazo para la cooperativa LF del centro. Está bien, este es un buen avance, ¿no les parece, niños? Sigo leyendo a Martín. Esta misma semana se ocupó el centro de distribución. Tenemos compañeros con las camionetas LF del centro que están laborando en esa región. Estamos haciendo trabajos en redes de distribución y me parece muy relevante. También el 17 de junio del 2016 recibimos el taller de mantenimiento San Simón y la próxima semana nos entregan físicamente los inmuebles del conjunto Tacuba. Recuerden que esto es el programa del 18 de junio, del pasado sábado. Allí está el taller mecánico industrial, el taller eléctrico, la fábrica de estructuras. Esperamos que a principios de semana coordinemos con la Secretaría de Energía para que nos entreguen físicamente los inmuebles y podamos iniciar ya nuestras operaciones. Hay una lista de visitas a centros de trabajo que está haciendo la Secretaría de Energía conjuntamente con el INDAABIN. Nosotros ya hicimos esas visitas. Ya en un momento, hace varios meses, fue una comisión formada por la CFE, el SAE y el Sindicato Mexicano de Electricistas. Tenemos el expediente completo de cada inmueble. Están prácticamente abandonados, existen las naves industriales, son puntos estratégicos que para nosotros son muy relevantes. La lucha del sindicato continúa por buen camino. Un llamado a nuestros compañeros que estén pendientes porque sabemos cómo este gobierno, aunque esté pactado y firmado, siempre se corre el riesgo de que no cumplan, y eso es lo que estaba pasando. Ya nada más faltaba la Secretaría de Energía y tuvimos que presionar con los plantones, oigan, casi 4 semanas para que nos dieran lo que nos corresponde. El retraso fue por parte de la Secretaría de Energía para cumplir con uno de los acuerdos que establece el memorándum de entendimiento, donde uno de los puntos es la entrega de las fábricas y los talleres como un área de oportunidad para la cooperativa LF del centro. Y sigo leyendo el último párrafo. Aquí tuvimos que aguantar 4 semanas en plantones y todavía el lunes, el 12+1 de junio, hicimos una presencia masiva de compañeros a la Secretaría de Energía. Ahí prácticamente logramos el acuerdo firmado de entrega de fábricas, de talleres e inmuebles. Pues ese es Martín Esparza, compañeros. No descansa, está ahí. Yo no sé si duerme poquito, duerme mucho, y cuando duerme no sé si duerma bien, a fondo, a profundidad. Yo creo que sí, porque se ve muy fuerte, se ve muy tranquilo, muy sereno, siempre, y de veras que después de estar así casi 7 años, no quisiera yo estar en sus chanclas, no, para nada. Mis respetos para Martín Esparza, que tiene una buena vitalidad, es un buen negociador, y ahí nos lleva, ahí va el ESME, niños, y como debe de ser, el ESME no solamente, como lo hemos dicho aquí en el programa, no solamente se mueve hacia adentro, hace sus mítines, hace sus plantones, etcétera, también hacia afuera se mueve, es solidario, ha hecho todo un trabajo de solidaridad con la CENTE, y en función de eso organizó, y ayer miércoles se realizó el 22 de junio
un foro de solidaridad latinoamericana, Brasil, Argentina y México contra el neoliberalismo. Ustedes habrán visto la convocatoria donde dice: en Brasil y Argentina, como desde hace tiempo y cada vez más crudamente en México, la derecha neoliberal lanza ataques contra los derechos sociales y laborales y contra las libertades democráticas. Es por eso que dirigentes sindicales de los 3 países se darán cita este miércoles 22 a las 12 horas en el auditorio principal del Sindicato Mexicano de Electricistas, donde más, el ESME Solidario, para realizar un foro de solidaridad latinoamericana contra el neoliberalismo. Además de Martín Esparza Flores y José Humberto Montes de Oca Luna, secretario general y secretario del Exterior del ESME, respectivamente, que serán los anfitriones del evento, participarán dirigentes de las organizaciones de la nueva Central de Trabajadores, del Sindicato Minero, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la heroica CENTE, y de otros sindicatos industriales de México, junto con decenas de representantes de la Central Única de Trabajadores, la CUT, de Brasil, de la Central de Trabajadores de Argentina, la CTA, y de la Unión Obrera Metalúrgica, la UOM, de ese país, además de otros sindicatos de esas hermanas naciones sudamericanas en resistencia a la derecha neoliberal en el poder. Participa en este acto de solidaridad mutua de resistencia obrera internacional. Atentamente, Nueva Central de Trabajadores, Ciudad de México, 21 de junio. O sea, eso es una manera de ir agrupando, arropando al sindicato. Con esa solidaridad nacional e internacional, el sindicato ha sobrevivido casi 7 años y está negociando, y bien, para que en muy breve tiempo el sindicato pueda entrar a la siguiente etapa, la de reconstrucción del sindicato, la de el análisis, la reinvención, digo yo, del Sindicato Mexicano de Electricistas, que retome su trayecto histórico, su trayecto de lucha, su trayecto democrático, etcétera, y pueda volver a ser en breve tiempo el Sindicato Mexicano de Electricistas, que ya va para 102 años. Ese sindicato combativo, ese sindicato histórico. Poco a poco va este sindicato a resurgir. Entonces, aquí, por supuesto, este foro, pues, tocó el tema obligado de apoyo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, todo un manifiesto de las organizaciones de la ALBA Movimientos, ¿no?, que condena al gobierno mexicano por la represión y asesinato de manifestantes en Oaxaca y que exige justicia y garantías. Es todo un manifiesto, todo un documento. Yo me voy a permitir saltarme algunas hojas que son muy interesantes porque hace un análisis correcto de la situación agresiva del Estado mexicano, pero que de verdad se resume muy bien en la parte final del desplegado, donde dice: desde las más de 400 organizaciones de 24 países del continente y el Caribe, hacemos parte del ALBA Movimientos, exigimos al gobierno mexicano que cese de manera inmediata la represión, las agresiones y los asesinatos en contra del movimiento magisterial. Otro punto dice:
Apoyamos la exigencia de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación de renuncia de los responsables políticos de esta masacre. El presidente Enrique Peña Nieto y del secretario de Educación Aurelio Nuño Mayer, así como también la del gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong. Otro punto, instalación de una mesa de diálogo nacional entre los miembros del magisterio y las autoridades mexicanas competentes para una solución a este conflicto, para dar una solución a este conflicto. Miren, esta demanda ya se cumplió, ya hubo una mesa de negociación. Liberación de los presos políticos del magisterio mexicano. Otra demanda es alto a la campaña de criminalización mediática y la represión de la protesta social. Otro punto, investigación y castigo a los culpables de los asesinatos de manifestantes. Y el último punto dice, a los organismos internacionales, a los gobiernos y pueblos del continente y del mundo, que no permitamos que se invisibilicen actos tan horrendos como los que están aconteciendo en México, y que exijamos justicia y plenas garantías para el derecho ciudadano a la lucha y la protesta social. Muy buen documento de Alma Movimientos, y que tuvieron su presencia en el foro de ayer. Aquí voy a hacer hincapié. Van a decir que soy como ya un ¿cómo se puede decir? Sí soy admirador de Martín, pero ya nomás me la paso leyendo todo lo que hace, lo que escribe y todo, tanto en Frecuencia Laboral. Él escribe en una revista, la revista Siempre, y tiene una columna que se llama Toque Crítico, y que tiene el don de la oportunidad, porque abordó el tema de la violencia del gobierno, ¿verdad? Entonces, el sábado 18 escribió en la revista Siempre Toque Crítico, y dice: abonar presos políticos a las cárceles del país es retroceder en la historia. Los maestros exigen su derecho constitucional a ser escuchados. Mientras en el territorio nacional crece el reclamo de la ciudadanía por acciones que garanticen su seguridad y combatan frontalmente el crimen organizado, las autoridades emplean todos los recursos policiales y de espionaje a su disposición para ejecutar una escalada de detenciones en contra de los dirigentes del Magisterio Democrático de la sección 22 de Oaxaca. O sea, está bien lo que dice Martín. En vez de poner todo el aparato en contra de la delincuencia, lo ponen contra el Magisterio Democrático. Lamentable decirlo, pero en México representa un delito de mayor peligrosidad defender las conquistas laborales de los maestros y el derecho a la educación pública que traficar con estupefacientes, extorsionar y secuestrar. Pues sí, ya es un peligro defender a la nación, y estos canallas narcotraficantes andan tan campantes como Johnny Walker, tan campantes por el país, extorsionando, saqueando, envenenando a la juventud. Sigo leyendo a Martín en Toque Crítico. Sumamente grave que tras la lectura de los resultados electorales del pasado 5 de julio se insista en relegar el diálogo con los profesores de la CENTE, anulando la búsqueda de una salida negociada al conflicto magisterial. La sociedad agraviada tiene sólidos motivos para preguntarse cómo es posible que a los educadores se les trate como delincuentes de alta peligrosidad, mientras hay
cientos de políticos corruptos, empresarios evasores, turbios dirigentes de sindicatos corporativos y líderes de cárteles que no son molestados en lo absoluto por la Procuraduría General de la República. Aunque se insiste en sustraer de las detenciones de Aciel Cibaja Mendoza, tesorero de la sección 22, Francisco Villalobos, secretario de organización, y de su secretario general, Rubén Núñez Ginés, un trasfondo político, la celeridad y los brutales métodos empleados para enviarlos a una especie de exilio hasta el Ceferezo de Hermosillo, Sonora, rememoran la guerra sucia de los años 70 que creíamos superada en nuestro país. Una vez más, las autoridades del sector educativo se aprestan a aplicar un plan de reformas a las normales del país sin tomar en cuenta a profesores, alumnos y expertos en la materia. Se insiste además en que los derechos laborales de los mentores no serán afectados, pero ahora resulta que cualquier persona que tenga un título universitario puede ser maestro, con el solo requisito de aprobar un examen de selección, pues de acuerdo con el criterio oficial se debe acabar con el monopolio de las normales en la formación de maestros, es decir, que la improvisación para que haya maestros dando clases, la educación les vale madre. Tiene razón la lucha de la gente. Se acusa a los detenidos de supuesto lavado de dinero cuando realmente la intención es imponer un ambiente de intimidación y terror para desactivar una lucha de resistencia sindical en contra de la impuesta reforma educativa, que en la práctica está menoscabando los derechos adquiridos por el magisterio democrático sin que de parte de las autoridades haya un verdadero cambio de fondo al modelo educacional, al grado de que los libros de texto que tanto fueron criticados al arranque de la reforma no han sufrido modificación alguna en sus contenidos, lo mismo que los programas educativos. Abonar violencia al conflicto magisterial solo va a generar más violencia. No puede prevalecer por encima del diálogo y la concertación la ley Tolete y el empleo excesivo y autoritario de la fuerza policial y ministerial. Abonar presos políticos a las cárceles del país es retroceder en la historia. Los maestros exigen su derecho constitucional a ser escuchados, porque más allá de la defensa de sus imaginarios privilegios está la salvaguarda de la educación pública en el país. Bueno, perdón, ahora leí mucho de Martín, pero pues se trata también de proyectar lo que está pasando en el sindicato y juega un papel importante la información que maneja Martín desde su trinchera radiofónica, desde Frecuencia Laboral, que nos sirve a nosotros de información directa de primera mano y ya no hay duda de todo lo que está pasando. Aquí hay un informe puntual de todo lo que va avanzándose con este memorándum de entendimiento. Y bueno, pues él escribe en Contralínea, escribe en la revista siempre saca buenos artículos. Este me pareció muy oportuno y pues me permití transmitirlo, compartirlo con ustedes, los poquitos que nos ven en la Revolución de las Canas. Y le voy a pedir a mi amigo Héctor Pimentel que pues nos vayamos a una pausa que refresque y descanse la mente de su humilde conductor. Héctor, muchas gracias. El mundo de los jubilados desde la visión de la clase obrera provoca
la revolución de las canas. Escúchanos todos los jueves de 5 a 7 aquí en Radio ESME. No me callará el temor que a propósito se esparce. Aquí se tiene el valor de enfrentarse a los cobardes. Aquí se tiene el valor de enfrentarse a los cobardes. Porque están haciendo una flor, están haciendo una flor, están haciendo una flor con aroma, autonomía, con el color del sudor, color de alegre rebeldía, color de alegre rebeldía, de la que brota del corazón, dignidad que brota del corazón. Para que sane el dolor, para que sane el dolor, para que sane el dolor y la lucha se haga canto, para que de tanta lluvia se haga de tierra el asfalto, para que de tanta lluvia se haga de tierra el asfalto. Diosa madre, vida, tierra, mujer, flor, haz que acabe la guerra. Diosa madre, vida, tierra, mujer, flor, haz que acabe la guerra. Diosa madre, vida, tierra, mujer, flor, haz que acabe la guerra. Haz que acabe la guerra. Porque están haciendo una flor, están haciendo una flor, están haciendo una flor con aroma, autonomía, con el color del sudor, color de alegre rebeldía, color de alegre rebeldía, de la que brota del corazón, dignidad que brota del corazón. Para que sane el dolor, para que sane el dolor, para que sane el dolor y la lucha se haga canto, para que de tanta lluvia se haga de tierra el asfalto, para que de tanta lluvia se haga de tierra el asfalto. Toda una vida de servicio laboral provoca el júbilo de quien recibe el galardón de una vida digna y detona la revolución de las canas. Jueves de 5 a 7 de la tarde, no te lo pierdas en Radio ESME. Oye, muchas gracias, Héctor Pimentel. Muy bien, oye, qué buena rola de esta Flor de Autonomía se llama, es música zapatista, la cantó Marisol Yáñez. Y a propósito de música zapatista, hay un comunicado de... ¿Se acuerdan del subcomandante Marcos? Ese poeta de la
resistencia de la lucha revolucionaria de los zapatistas, ahora llamado subcomandante Galeano. Él maneja muy bien la pluma y emitió un comunicado con su eterna ironía, sentido del humor, y me voy a permitir, esto salió el sábado, en la jornada, el sábado 18 de junio, y obviamente se emitió desde San Cristóbal Las Casas. Dice el subcomandante Galeano, antes Marcos, afirmó que al menos en Chiapas los de arriba están perdiendo la guerra mediática, pues hemos visto familias enteras en el medio rural y el urbano apoyar al magisterio, que desde el 15 de mayo está en paro de labores para exigir al gobierno federal la abrogación de la reforma educativa y la apertura de una mesa de diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Expresó: al parecer la descomunal campaña mediática en contra del magisterio ha fracasado, ya que el movimiento de resistencia contra la reforma educativa se ha convertido en un espejo para cada vez más gente, es decir, no de organizaciones sociales y políticas, sino gente común. A más de 3 años de que se promulgara la presunta reforma educativa, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, todavía no puede presentar algún argumento educativo, así sea mínimo, a favor de su programa de ajuste de personal. Esa ironía me encanta. Sigo leyendo a Marcos, subcomandante Galeano. Sus argumentos, abundó, han sido hasta ahora los mismos de cualquier capataz de la época porfirista. Gritos, golpes, amenazas, despidos, encarcelamientos, los mismos que emplearía cualquier triste y gris aspirante a policía posmoderno. En un documento titulado Apuntes sobre la guerra contra el magisterio en resistencia, la hora del policía 3, del cuaderno de apuntes del gato perro, que firma como Miau Guau, expuso que cada vez más son las familias que socorren a los maestros, los apoyan para sus viajes y marchas, se angustian cuando son agredidos, les ofrecen alimentos, bebidas y refugio. Como si se hubiera despertado un sentimiento colectivo de urgencia ante la tragedia que viene, como si cada golpe de tolete, cada bomba de gas, cada bala de goma, cada orden de aprehensión fueran consignas elocuentes. Hoy la ataco a ella, a él, mañana iré por ti. Tal vez por eso, detrás de cada maestro, hay familias enteras que simpatizan con su causa y con su lucha. Se preguntó Galeano, ¿por qué? ¿Por qué un movimiento que ha sido ferozmente atacado por todos los frentes sigue creciendo? ¿Por qué, si son vándalos, holgazanes, terroristas, corruptos, opositores al progreso? ¿Por qué mucha gente de abajo, no poca de en medio y hasta alguna de arriba, saluda, así sea a veces en silencio, al magisterio que defiende lo que cualquier persona defendería? Ese es Marcos, chinga. Muy bien, oigan, pues miren, yo hoy me la pasé de lector. Quiero leer algo que me impactó, que sí lo bajé de la página del ESME, que supongo, Héctor, que ustedes lo ponen ahí para que nosotros lo podamos leer y bajar y imprimir y difundir, porque esa es la idea. Se llama SOS. No es Venezuela, es México. Está genial, yo me voy a permitir leerlo porque es un documento
que vale la pena que todos ustedes lo conozcan, niños. Esto fue con fecha de ayer, ¿eh? Esto lo acaban de subir nuestros compañeros. Muy bien, Héctor Pimentel. Felicitaciones por esa labor, chinga, está bien. Esto lo escribe Ilka Oliva Corado. Y esto es de Libre Red. Dice, México está siendo secuestrado, torturado, masacrado y desaparecido, nada más y nada menos que por el gobierno de Peña Nieto. La pregunta urgente que nos hacemos muchos es, ¿qué está esperando Almagro y la OEA para aplicarle a Peña Nieto la Carta Democrática? ¿Acaso el gobierno no está violando los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos? ¿Acaso no incita y ejerce la violencia desde su brazo armado? ¿Acaso el gobierno de Peña Nieto no está secuestrando, torturando y masacrando ciudadanos? ¿No está saqueando el país? ¿Acaso no reprime las manifestaciones sociales? ¿Acaso no es un genocidio el que lleva a cabo? ¿Qué más es lo que necesita Almagro para explicar de urgencia la Carta Democrática, aplicar de urgencia la Carta Democrática y denunciar a nivel internacional la dictadura de Peña Nieto? Ajá, es que no es Maduro ni Venezuela. ¿En dónde están Hillary Clinton, Obama y Biden denunciando a nivel internacional la masacre que realiza Peña Nieto contra su propio pueblo, así como denunciaron al dictador Maduro? ¿En dónde están Uribe y Retaíla denunciando a Peña Nieto y exigiendo la intervención militar estadounidense en México, así como exigen que lo haga con Venezuela? ¿En dónde están los presidentes del mundo manifestándose por el asesinato de los maestros en Oaxaca por parte del gobierno, así como se manifestaron con la masacre de Orlando? Ajá, es que no es Estados Unidos y ahí no hay que tratar de quedar bien. En México el terrorismo corre a cuenta del propio gobierno. ¿Por qué no están denunciando esto Telemundo, Televisa, Univisión y CNN en español? Así como tienen sus 10 minutos diarios del noticiero dedicado a Venezuela y a atacar a Maduro. Peña Nieto se da la libertad de asesinar estudiantes y maestros, asesinar periodistas, defensores de derechos humanos, campesinos y sindicalistas, de asesinar niños, adolescentes y mujeres. Los feminicidios en México superan a los de Latinoamérica. Ha llenado de fosas clandestinas el país, hace correr ríos de sangre. ¿En dónde está la denuncia y la intervención internacional en defensa del pueblo mexicano? ¿En dónde están esos artistas internacionales que denuncian todos los días la hambruna que vive Venezuela por culpa del dictador Maduro? ¿En dónde están denunciando la dictadura de Peña Nieto en México? ¿Qué sucede con los medios de comunicación internacionales que han creado un manto de impunidad como protección a los corruptos, violadores y asesinos del gobierno mexicano? ¿Por qué no denuncian y envían corresponsales y realizan enlaces en vivo como lo hacen con Venezuela, denunciando la calamidad que vive el pueblo en manos del opresor Maduro? Gran responsabilidad tienen los medios que callan en complicidad. ¿En dónde está el mundo diciendo todos somos México? Así como hace una semana dijeron todos somos Orlando. ¿En dónde están esos mexicanos que hace unos días enfurecieron por la monumental derrota ante Chile en el juego de la Copa América? ¿En dónde están enfurecidos por lo que hace su gobierno con su pueblo? ¿Es acaso más importante un juego de fútbol en un campeonato malogrado por la corrupción de la FIFA que la denuncia social en defensa de la vida? ¿En dónde está esa gente graduada de universidad, grandes oradores, intelectuales que viajan alrededor del mundo dictando conferencias en contra de Maduro? ¿En dónde están denunciando el genocidio que realiza Peña Nieto?
¿En dónde está el mundo manifestándose por México? México pide ayuda a gritos, envía señales de alarma, de emergencia, de catástrofe, clama por una democracia, por un gobierno que respete a sus ciudadanos, pide un alto al genocidio, a los secuestros, a las torturas, un alto a las desapariciones forzadas, pide un alto al saqueo, a la corrupción, a la venta de la tierra. En México tenemos un espejo. Lo que sucede en ese país es lo que quiere hacer Estados Unidos con el resto de América Latina. Lo que sucede hoy en México ya lo vivimos en el Triángulo Norte de Centroamérica. Hace unas décadas con las dictaduras y los genocidios, de los cuales aún no logramos reponernos. Tenemos el descaro de preguntarnos entonces el porqué de la resistencia de los gobiernos progresistas latinoamericanos hacia Estados Unidos. Nos preguntamos entonces el porqué la fuerza del capital está en contra de Venezuela. Lo increíble, lo esperanzador, es que en México, a pesar de tanta sangre derramada, de tanta opresión, el pueblo sigue resistiendo. Digo, el pueblo real, con la frente en alto y el pecho erguido, aunque literalmente le estén lloviendo balas. No hay que ser mexicano, docente ni estudiante para apoyar la denuncia de los maestros mexicanos. Hay que ser tan solo humano y saber que la causa, cuando es justa, despertará la furia de los traidores, y contra ellos tenemos que unirnos los que queremos cambiar el mundo por uno más justo. Qué buen documento, digan. Ya voy a acabar, El México de pies descalzos sigue resistiendo. Ni Estados Unidos, por tenerlo de patio trasero, ha podido con él. Y vemos entonces a los herederos de las Adelitas de Pancho Villa, de Emiliano Zapata y de Lucio Cabañas gritar desde las calles enardecidas: ¡Viva México, cabrones! Y aunque el mundo guarde silencio y la mediatización pretende esconder la impunidad, ese grito que revienta desde el río Bravo hasta el Usumacinta, que se explaya por los mares de aguas internacionales, es el llamado de la sangre que solo escuchan los que, a pesar de 500 años de genocidio y saqueos, se rehúsan a que América Latina sea vasalla de traidores vendepatrias, y se unen al rugido para que estalle en todos los rincones del mundo y que quienes no lo quieran ver lo escuchen. ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México, aunque nos despedacen a metralla! No es el gobierno de Maduro masacrando venezolanos, es el gobierno de Peña Nieto masacrando mexicanos en resistencia y dignidad. Yo soy México. ¿Y usted? Qué buen documento de Ilka Oliva Corado en Libre Red. Qué buen documento, qué bueno que lo bajan, Héctor Pimentel, a la página de Radio ESME, y que ahí cualquiera lo puede bajar y lo puede imprimir y leer y disfrutar. Me parece que es excelente documento de coraje, de indignación. Es un llamado a que ya, oigan, ese Almagro, que es el que dirige la OEA, es un canalla que hace 15 días pidió aplicar la Carta Democrática contra Maduro, porque dice que tiene al pueblo en la bancarrota, y quieren aplicarle eso para quitarlo del poder. Claro, Almagro es un alfil de Estados Unidos, es alfil de Obama, pero qué bien dice Ilka, ¿verdad? Dice, a ver, ¿dónde está ese güey pidiendo la Carta Democrática para que se le aplique a Peña Nieto? Es que ese es el valor que tiene este escrito, esa lucidez y el don de la oportunidad, porque justamente ahorita que está pasando todo esto, que da la vuelta al mundo, no podemos negar que esto lo conocen en todos lados. Por eso este documento lo voy a enmarcar,
Oigan, bueno, hay una... Ya voy a terminar el programa con este comentario, porque hay un artículo de Carlos Facio en La Jornada del lunes de esta semana, el lunes 20, que a mí me parece que es de una profundidad tremenda, es de una lucidez tremenda, porque nos demuestra que no es casual que esta agresión contra el magisterio democrático se esté concentrando en aquellas zonas del país que son las más pobres, y es de donde han salido los maestros del magisterio democrático y en general de los maestros de la educación en México. De ahí han salido, de las escuelas rurales, de esos lugares, de esas zonas marginadas, ¿no? No es casual, dice Carlos Facio, que estén atacando ahora en esas zonas, en esos estados de la República, porque ahí está la resistencia profunda de los indígenas, de estos maestros que salieron de ahí y entraron a las rurales, están recorriendo el país, están dando clases en todo el país y están enseñando a los niños a conocer la patria, los valores de la patria y a defenderla, pero más allá, defender su tierra, su dignidad, etcétera, más allá de la simple educación, es una formación patriótica, ideológica, etcétera. Entonces no es casual que esto que pasó en Nochistlán, Oaxaca, ¿no?, esté pasando en Guerrero. Miren, dice Carlos Facio, qué casualidad, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero, Veracruz. Pues sí, ahí está el México profundo del que hablaba Carlos Bonfil, ese México profundo de estos maestros rurales, de estos profesores que han salido más allá de sus regiones a recorrer el país y a dar clases para imponer una educación laica, gratuita, inteligente, sabia, independiente, autónoma, crítica. Eso es lo que no quieren los neoliberales. Aurelio Nuño no quiere que siga habiendo más maestros que estén educando a los niños con sentido crítico, porque esos niños cuando crezcan pues no van a tolerar que les estén haciendo lo que nos andan haciendo ahora nosotros, oiga, y que llevamos ya 40 años casi desde la Madrid para acá soportando esa agresión de los neoliberales. Es impresionante la lucidez de Carlos Facio, porque menciona cómo atrás de Peña, atrás de Nuño, están esas grandes transnacionales que quieren apoderarse de esas zonas que son las más ricas del país, del sur-sureste, ¿no? Y por eso de ahí viene, dice Carlos Facio, la ley federal de zonas económicas especiales, las famosas ZEE. Estas zonas económicas especiales ya de plano legalizan el saqueo, porque vienen las transnacionales, vienen por la selva, por la playa, por el mar, por el aire, por las telecomunicaciones, vienen por todo, van a instalarse con una ventaja. Esta ley de zonas económicas especiales, que la acaban de aprobar hace poquito, esta ley protege a las transnacionales y pueden expropiar terrenos, y si hay una defensa, un amparo por ahí de los indígenas, está protegida la transnacional para que el pleito se dirima en tribunales internacionales, donde obviamente vamos a perder, pero están facultados para pedirle incluso al gobierno, pedirle la expropiación de esos lugares. Están agujerando el país las mineras, están depredando los manglares en todas las playas, bueno, toda la selva, todo
todo el país ya está invadido por estos sátrapas. Es un virus que va acabando con el país, es un virus que crece y obviamente con la complicidad del gobierno. Entonces, pues son canallas que están abusando de que con un pequeño soborno los senadores y los diputados aprueban leyes. Esta de la ley de zonas económicas especiales la aprobaron en un ratito, no escucharon los argumentos de la oposición, de Bartlett entre ellos, fue el que se opuso con más claridad a esa aprobación de esa ley en el Senado, y no, pues a votación, y lo mayoritearon y bye. Entonces, estos diputados, senadores, al rato usted los va a ver de gobernadores, de presidentes municipales, alguno llegará a la presidencia y seguirán entregando. Si ahorita ve usted que renunció Beltrones y que no sé qué, no hombre, está preparando una estrategia que a mí se me hace que es ya muy perversa, muy propia de Salinas de Gortari, porque este Beltrones, recuerden ustedes que pues ha sido servidor de Salinas, ¿verdad? Desde aquel crimen del Colosio. Bueno, la estrategia que creo yo estar viendo entre bambalinas es que se disfraza de crítico de Peña Nieto, porque dice renuncio porque lo que hace, y reprodujo cínicamente una frase del mismo Colosio, dice, porque aquello que hacen los gobiernos se castiga en las elecciones. Es decir, está mandándonos el mensaje de que él no está de acuerdo en lo que ha hecho el gobierno y por eso nos fue mal electoralmente y yo renuncio. Pero en el fondo está que él está preparando con esa frase una posible campaña. Ellos se toman un descansito y luego de pronto por ahí va a aparecer en plena actividad mediática y va a estar ahí promoviéndose para el 2018, engañando o queriendo engañar a la población, haciéndonos creer que es crítico de Peña Nieto, que es crítico del gobierno, que es crítico del PRI, pero él va a cambiar y por un nuevo PRI y va de nuevo 80 años después y ahora con ustedes el nuevo PRI para que siga siendo el mismo PRI. Eso yo no sé si se lo vaya a tragar la gente, pero esa es la idea de Beltrones, que yo creo que Salinas le dijo, tú vete por ahí, güey. Entonces, preparémonos para esa campaña mediática de simulación de Beltrones, porque para el 2018 ahí le va a dar la pelea a Nuño, a Osorio Chong, a Videgaray, y va a hacer uso de la gran estructura mafiosa que ya construyeron él y Gamboa Patrón dentro del PRI, porque no me digan que estos no son los capos mayores. Bueno, el capo mayor es Salinas, por supuesto, pero estos dos son capitos ahí, son, después de Salinas son estos, ahí andamos tras del pobre Chapo, y no, güey, son estos son los capos, esos son los verdaderos capos, ¿no? Beltrones, Don Beltrone, y Gamboa Patrón. Al rato van a ver ustedes al mismo Gamboa Patrón dirigiendo el PRI, dentro de esta estrategia, no lo duden ni tantito, se reparten, se hacen el enjuague y bye. En parte están luchando contra el propio grupo Atlacomulco, porque eso está en el fondo. Por acá va a andar el inefable Erubiel, va a querer llegarle por ahí, pero no, pues por acá estará Osorio Chong, por allá Videgaray, el puñalito Nuño, en fin, pero ante estos capos
yo creo que se la van a persignar, porque estos sí dominan y controlan al PRI mafioso. Bueno, es una redundancia, es un pleonasmo. El PRI mafioso, pues sí es lo mismo. Decir PRI y decir mafia es lo mismo. Es un pleonasmo. Eso me enseñaron en la escuela los maestros de la CENTE. Es un pleonasmo. Entonces, bueno, miren, pues así está la clase política entregada al servicio de la clase económica, y la clase económica dominando el planeta. A nivel global están desatados, no hay quien los detenga. Yo no veo que alguien los detenga. Sí estamos construyendo una resistencia desde abajo a nivel global también, porque si la madriza es global, la respuesta tiene que ser global. No podemos nada más desde México por acá, y de Venezuela por allá, y de Brasil por allá, de Argentina, como ayer se vio en el foro de Argentina, Brasil y México, que pues sí, nos juntamos, nos unimos, todo, pero a la hora de la hora somos muy poquitos y aquellos son más y mejor organizados. Pero bueno, la clase política abusa, logran sus objetivos, logran lo que quieren, se salen con la suya, pero, como decía mi abuelita, pero hay un Dios. Yo confío enormemente en el Dios pueblo, en el Dios trabajador, en el Dios colectivo, en el Dios que nos organizamos abajo, desde abajo y para abajo, y de ahí para arriba. Entonces, ya nos llevan cierta ventaja, ¿verdad? Porque se salieron con la reforma energética, la reforma educativa, la reforma de las pensiones, la reforma laboral. Oiga, la laboral, ese fue un mazazo seco en el hocico a la clase obrera de México. ¿Qué hicimos? No hicimos nada, de veras. Por eso hay patrones que pues, están felices aplicando el outsourcing. O sea, no dan la cara, mandan un empleador, porque por cierto ya no se llama patrón, ahora se llama empleador. Pues es el güey que está dirigiendo una outsourcing y pone a los trabajadores al servicio de ese patrón, pero no da la cara el patrón. Entonces, pues miren, yo termino con un chistorete, no sin antes saludar a mis cuates. Oye, Gustavo Bertis, me encontré hoy a Carlos Anaya, ya te buscará y nos vamos a ver por ahí para comer juntos. Un saludo, Gustavo Bertis, a tu hijo en Resistencia, a la banda de Ortiz Veas, donde quiera que estés, querido Armando, donde quiera que estés, Carlitos Porrúa, a tu banda de acá, a doña Cristina, a Rodrigo, a Carla, oigan, y a mis cuates de Romeo Meisner, claro que sí, y a Toño Rodríguez Olvera, un saludo fraternal, ese muchacho inteligente que no para, y allá anda incansable, asesorando y apoyando por todos lados. Y bueno, a mis amigos del archivo, ya lo saben, Raúl Aguilar, Armando Aguilar, a su esposa Yossi, al bebé de la Resistencia, a Esteban Ortega, a Ángeles, a Carlita, oigan, a las González, doña Rosy, ¿cómo sigue don Jesús? Que se cuide. A Lupita, un saludo a su hermana María Elena, a Tulio, al Vigos, a Vale, a Santiago, a Fortunato, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, miren, ahora voy a terminar hablando de patrones abusivos e hijos de... Fíjense que hay un chavo que va y le pide aumento de sueldo a su patrón. ¿Y qué creen que le respondió el patrón? Dice, ¿pero cómo? El año tiene 365 días el año. Pero como usted trabaja 8 horas diarias, la tercera parte, entonces esos 365 días se reducen a 122. Y
y son 122 días efectivos. Descuente usted 52 domingos, quedan 70 días, y de esos quite usted 25 fiestas entre semana, quedan 45, y 20 de vacaciones, quedan 25. Otros 10 que no trabaja porque está enfermo, y 10 para asuntos personales, etcétera, pues le quedan 5 días, de los cuales 3 se pierden en retrasos, llamaditas telefónicas personales, pláticas con los compañeros. Así que en realidad usted solo trabaja 2 horas, 2 días. Usted solo trabaja 2 días y todavía tiene la desvergüenza de venir a pedirme un aumento. ¿Sabe qué? Queda usted despedido. Esas son las respuestas que dan los patrones cínicos, descarados, y pues los gutierritos que se dejan, ¿verdad? Bueno, pues pásenla bien. Héctor Pimentel, muchísimas gracias por este apoyo. Nos vemos el próximo jueves en la Revolución de las Canas. Por el día de hoy guardaremos las cananas, los cañones, las carabinas 30-30. Hasta la próxima semana, cuando volvamos a quemar la pólvora en la Revolución de las Canas. Sindicato Mexicano de Electricistas.